La situación política de Israel en los tiempos de Jesús era la de ocupación por el Imperio Romano, aunque esa conquista no era nueva para ellos, pues la última invasión narrada en el Antiguo Testamento fue la de Babilonia, en la que la mayoría del pueblo también fue exiliado a ese lugar. Segundo de Reyes 25:11. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, y al resto de la multitud, el capitán de la guardia llevó cautivos. Sin embargo, posterior a eso, los persas vencieron a Babilonia. Permitieron retornar a los judíos a su nación, y en una expresión resumida, ahí concluye el Antiguo Testamento. Pero, a nivel histórico, nunca más los israelitas serían libres, pues enseguida fueron dominados por los griegos, eventos que sucedieron en el intermedio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y luego el Imperio Romano los ocupó. A diferencia del caso de Babilonia, donde existió también una conquista cultural en la que los babilonios convertían en sus ciudadanos a los conquistados y eran obligados a asimilarse a su religión también, en el caso de Roma no buscaban tales objetivos. Habían comprendido, los romanos, que intentar hacerlo a gran escala, es decir, con enormes extensiones de territorio, era sumamente caro, y la opresión constante de los pueblos los orillaba al caos eventualmente. Por tanto, los romanos impusieron leyes, tributos y usaban la violencia cuando lo consideraban necesario, pues su principal objetivo era obtener tributos de las regiones conquistadas, mantener el orden evitando rebeliones y preferían gobernar a través de líderes locales y pequeños reyes. Esto les permitía mantener el control sin necesidad de una ocupación militar directa y agresiva. Estar en la tierra propia, por así decirlo, pero con vigilancia y la obligación de tributar a Roma permanentemente, era la manera cotidiana de vivir de los judíos, y eso era ya lo suficientemente humillante. Para retratar la manera en que se sentían, es necesario acudir al momento en que les fue permitido retornar a su tierra, y comenzaron a reconstruir su muro, que les daba protección y seguridad ante alguna invasión. Todo esto después del exilio a Babilonia. Nehemías 9:36. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad. Y estamos en grande angustia. Lo que experimentan los judíos es que estando en su tierra, pero sin libertad real, pues la forma de gobierno depende directamente de aquel imperio que los domine, es lo que aflige realmente al pueblo. Cuando escribe el autor, somos siervos en la tierra que diste a nuestros padres, así es como se perciben ante Dios. Y aunque los romanos toleraban sus costumbres y religión, el tributo o impuesto era un asunto no negociable. Todos tenían que hacerlo. A eso se refiere cuando indica: se enseñorean sobre nuestros cuerpos, nuestros ganados, conforme a su voluntad. Esa sociedad en descontento, casi amargada, es la que recibió a Jesús el Mesías. Y para cuando este Jesús se presentó como Mesías, el pueblo enseguida pensó en las profecías que lo nombraban como un Salvador. Ezequiel 37:24. Mi siervo David será sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis ordenanzas, y guardarán mis estatutos, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. El siervo mencionado David era el Mesías, quien gobernaría en la tierra que Jehová dio a Jacob, es decir, Canaán, lo que hoy conocemos como Israel, pero reinaría para siempre. Tal era la promesa de salvación política que los judíos anhelaban, y es por ello que cuando Juan, el que bautizaba, predicaba para arrepentimiento, los judíos creían,
pues la profecía decía que antes de que llegara el día del juicio de Jehová, era necesario enderezar el camino, preparar la avenida para que el Mesías llegara. En términos sencillos, la llegada del Mesías requería un pueblo que se portara bien, que arreglara su vida y que no tuviera pecado. Y luego vendría el Mesías. Al fin, Jesús entrará en la narración del Evangelio de Marcos, en lo que comúnmente se conoce como el inicio de su ministerio, y en él será presentado ante su primo Juan, para que así como los judíos que atendían al llamado y mensaje de Juan, también Jesús sea bautizado. Marcos 1:9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. El Evangelio de Marcos resumirá este evento en tan solo 3 versículos, pero vamos a ampliarlo. En el Evangelio de Mateo se otorga una versión extendida de esta historia, en línea con el mensaje inicial de Juan, que decía: «Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo». Y sin la intención de usurpar un lugar que no era el suyo, Juan reconoce que aquel Jesús que se acerca a ser bautizado es el Mesías. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero Jesús le respondió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces le dejó. Admitiendo de nuevo que el Hijo de Dios es mucho más grande de lo que él jamás podrá ser, se opone a bautizarlo. Y ello deriva en una pregunta genuina y complicada. Si Juan bautizaba para arrepentimiento, ¿cómo es que el Hijo de Dios podría pedirle ser bautizado? ¿De qué podría arrepentirse el propio Mesías? Esa pregunta no ha sido totalmente respondida. Ningún evangelio la entrega y existen pocas referencias para desenvolverla. Una observación relevante sucede en Marcos 1:4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Lo que significa es que para ser bautizados por Juan, la gente debía confesar sus faltas en ese momento. Como resultado, cuando Jesús se presentó ante él, es muy probable que esperó a que Jesús comenzara a confesarlos. Pero tal acto no sucedió. Otra perspectiva del mismo evento sucede en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Lo que orilla a pensar que a través de una revelación, Juan pudo identificar que Jesús era el Cordero de Dios. Llamarle Cordero de Dios a Jesús era una declaración casi escandalosa, pues era un cordero el que se utilizaba en la fiesta de Pascua, instituida la noche previa a la independencia del pueblo de Israel de Egipto. Éxodo 12:3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y la segunda referencia al Cordero sucede dentro del Antiguo Testamento en Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero
fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese es el escándalo y la aparente contradicción. Juan reconoce a Jesús como aquel que quitará el pecado del mundo, pero también lo identifica como el Cordero de Dios. Y bajo las dos citas previas, el uso del cordero es parte de un sacrificio anual dentro de la ley judía. Y a la vez aparece dentro de la profecía, pero siendo muerto. Aunque la lectura actual para nosotros sería obvia, es decir, que Juan está prediciendo la muerte de Jesús, para la audiencia que escuchó esa exclamación, pudo ser cuando menos confuso, o bien pudo para ellos significar el simbolismo de la salvación que otorgaba el Cordero en la Pascua, los eventos del Éxodo, y la aflicción del ungido comparada con un cordero. Pero sin saber con exactitud cuál fue la recepción de esa expresión, lo que es totalmente claro es que la analogía del cordero sacrificado para remisión de pecados con Jesús y su obra en la tierra no fue recibida así. Retomando la lectura de Marcos 1:9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este suceso es crucial para todas las personas que siguen y reconocen a Jesús como Mesías, pero no solamente por la confirmación divina y audible, sino porque en esta escena, como en muy pocas dentro de todo el texto bíblico, en la tierra se encuentran presentes las tres divinas personas. El Padre, quien menciona Tú eres mi Hijo amado, refiriéndose a Jesús. El Hijo, quien es Jesús, que está siendo bautizado. Y el Espíritu, representado como una paloma. Si bien los primeros dos casos, el del Padre y del Hijo, son indicaciones claras del texto, en las que sería fácil identificar de quién se trata cada persona, en el caso del Espíritu en forma de paloma necesitaremos ahondar un poco más. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, descrito en el mero inicio de la Biblia, utiliza la palabra ruaj, que puede ser traducida como viento o espíritu. Una posibilidad podría ser el viento de Dios, pero la traducción sugiere con mayor certeza la utilización de la palabra Espíritu de Dios. Un ejemplo del uso de la palabra ruaj como viento sería Salmo 78:26. Movió el viento solano en los cielos y trajo con su poder el viento sur. Por su contexto, la traducción es más ideal para su uso como viento. Pero, en Ezequiel 36:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. En este caso, también la palabra utilizada es ruaj, pero fue traducida como espíritu, puesto que decir pondré dentro de vosotros mi viento no sería apropiado. Sin ahondar más, el tema fundamental es de notar que el Espíritu de Dios a lo largo de la Biblia está estrechamente ligado al viento o aire. Sencillamente porque es una palabra que tiene también ese significado. Así que mientras Jesús es bautizado por Juan y desciende una paloma, animal que vuela, ligado al aire, al viento, la alusión o conexión es clara. Ese espíritu del que habla es el Espíritu de Dios. La afirmación, tú eres mi Hijo amado, refuerza la idea de que Jesús es el Mesías, prometido dentro del Antiguo Testamento. Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmo 89:26. Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación.
Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Volviendo al asunto previo, el hecho de que las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu, se encuentren en el mismo momento y declarando que ese Jesús, un ser humano completamente, es el Hijo de Dios. Lo anterior da inicio a lo que se conoce como ministerio de Jesús, en el que saldrá del anonimato, pues desde la perspectiva de los evangelios se menciona su nacimiento, solo un evento de su adolescencia y el resto de su vida ha quedado en una zona gris en la que, aunque existan muchas posibilidades y versiones que buscan llenar ese vacío narrativo, la realidad es que no existen registros o textos recopilados que puedan brindar detalles reales acerca de ese periodo de la vida de Jesús. Pero como en cualquier historia, a veces la respuesta más sencilla es la más posible. Y no significa que Jesús fue viajero del mundo conocido, buscando iluminación en otras naciones, como sugieren algunas teorías que buscan explicar sus milagros mediante el misticismo contemporáneo, sino que su vida transcurrió como la de cualquier persona normal. Esta idea se ve reforzada por una ocasión en la que Jesús conversa con algunos judíos, quienes se asombran de su conocimiento, en la ciudad en la que él creció, Nazaret. Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? El desdén que utiliza la narración nos lleva a concluir que Jesús vivía efectivamente en Nazaret. Creció y que junto con sus hermanos eran una familia conocida en el pueblo, no porque fueran famosos, sino porque eran originarios de allí. Comúnmente, cuando se escriben biografías de gente sobresaliente, o al menos dignas de que se escriba una biografía de ellos, una de las reglas básicas para aquellos que las elaboran es: si un evento no es relevante, no lo escribas. Y es probablemente el camino que se tomó para la escritura de los evangelios. La vida de Jesús habría sido tan normal en ese periodo que no se consideró necesario documentarla. En conclusión, el bautismo de Jesús otorga congruencia narrativa no solo a los documentos biográficos, sino presentan literalmente el respaldo divino de su obra, presentándolo sin dudas como el enviado o ungido de Dios. Dicho de otra forma, el Mesías, que había sido prometido en todo el Antiguo Testamento. Jesús se identifica plenamente como un humano, e implica que el bautismo es parte del plan divino. Jesús está obedeciendo la voluntad de Dios, mostrando que él sigue las leyes y tradiciones establecidas, a su vez respaldando también el trabajo que Juan llevó a cabo durante todo el tiempo que estuvo en el desierto. Finalmente habrá planteado la base para la institución del ritual del bautismo llevado a cabo incluso hoy en día. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, hablará del bautismo de una manera clara, implicando el impacto que tendrá para el futuro. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aunque el bautismo del Hijo de Dios, del ser santo por definición, pareciera incongruente con la narrativa esencial del bautismo para arrepentimiento que Juan predicaba, obedecía también a la necesidad primeramente, y tal como Jesús lo describió, de que se cumpliera toda justicia. Y para que fuera evidente el respaldo del Padre y del Espíritu de Dios, quienes estarían presentes en el inicio de toda su misión en la tierra. Pero tal como las declaraciones eran públicas acerca de quién era Jesús, incluyendo su manifestación divina mientras era bautizado, la noticia de que el cumplimiento de la profecía estaba cerca no solamente llegó a oídos humanos, sino que el adversario por excelencia también las escuchó.